Pues a continuación vamos a ver las diferentes políticas de planificación de disco. Bueno, el primer algoritmo que vamos a ver es el algoritmo FCFS, que se comporta de una manera muy similar al algoritmo FIFO, que ya se había visto. Este algoritmo significa First Come, First Served, que significa el primero que llega es el primero que es servido, el primero que se atiende. Este algoritmo es el más sencillo de todos, pues los elementos se procesan en un orden secuencial en el que van llegando y se considera que es como el más justo de todos. Bueno, entonces como podemos observar, crea una secuencia de números aleatorios que en este caso van a representar la locación de los procesos. Para efectos prácticos de todo este video vamos a considerar que el brazo se encontraba en la locación número 28 y van a empezar de ahí todos los algoritmos. Entonces en este algoritmo, que es muy básico, podemos notar que la secuencia de números, la secuencia final, es exactamente igual a la secuencia de entrada. Bueno, el siguiente algoritmo es el que empieza con las siglas SSTF, que significa Shortest Seek Time First, que en español es tiempo de búsqueda más corto primero. Y lo que se va a buscar en este algoritmo es que la cabeza se mueva lo menos posible desde el proceso que ha terminado al nuevo proceso. Empezamos en el número 28, entonces el proceso que está más cercano se encuentra en el número 31, en la posición 31, por lo que solo son 3 unidades de distancia que se tiene que mover el brazo, entonces se mueve al número 31. Y aquí se vuelve a aplicar el algoritmo. Se busca del número 31 cuál está más cercano. Pues sería el número 37, del 37 el 43, y del 43 pues tendríamos que volver porque ya no hay números hacia adelante, entonces del 43 volveríamos hasta el proceso 14, del 14 al 7, del 7 al 5 y terminamos en el 2. Bueno, ese es ejemplo muy sencillo. Aquí tenemos otro ejemplo, que es la misma secuencia que se utilizó en el ejemplo anterior, simplemente agregamos el número 26 al final, por lo que entonces al principio el proceso más cercano a la locación actual del brazo sería la 26 en lugar del 31. Y esto es nada más para explicar que el movimiento aquí del brazo puede ser tanto ascendente como descendente. Y bueno, a continuación tenemos el algoritmo de prioridades, que es un poco más complejo de explicar. En este caso tenemos los procesos y la prioridad de cada proceso. Hay que aclarar que entre más pequeño sea el número, mayor es la prioridad del proceso, por lo que un proceso de prioridad 0 es más importante que un proceso de prioridad 3. En este caso entonces empezamos con el número 28 y vemos que los procesos que tienen prioridad 1 son los procesos 2, 7 y 31. Por lo que empezaremos con el proceso 31, ya que es el proceso de prioridad 1 que está más cercano a la actual posición del brazo. Y de ahí seguimos con los otros procesos de prioridad 1, que serían el 7 y el 2. Habiendo terminado los procesos de prioridad 1, seguimos con los de prioridad 2 y terminamos con el proceso de prioridad 3, que es el 14, el menos importante. Entonces nos podemos dar cuenta de que en este algoritmo, al contrario de todos los algoritmos que vamos a ver en este video, el movimiento del brazo no lo define la ubicación de los procesos, sino su prioridad, que es algo externo. Bueno, pues seguimos con el algoritmo de planificación SCAN. Este algoritmo, que en este ejemplo lo vamos a ver como de forma descendente, significa entonces que el brazo va a moverse solo en dirección descendente, por lo que va a atender solo a los procesos que sean menores a 28 al principio, que serían el número 14, el número 7, el número 5 y el número 2. Cuando llega al último proceso que en esa dirección, entonces empieza a moverse en la otra dirección y así hasta toparse en este ejemplo al número 31, el número 37 y el proceso 43, y ahí terminaría. Y bueno, tanto este algoritmo como el siguiente que vamos a ver se puede hacer de las dos formas, tanto de forma descendente como de forma ascendente, por lo que aquí está el ejemplo de la forma ascendente, que simplemente empezaría hacia el otro lado con los números mayores, que en este caso sería 31, 37, 43, y de ahí vuelve
eh, realiza su viaje hacia el otro extremo. Y entonces ahí sería 14, 7, 5 y 2. Bueno, por último tenemos el algoritmo C-scan, que es una variante del algoritmo scan. Este algoritmo lo que hace es restringir la lectura de los procesos a solo una dirección. Lo que hacen los brazos en este algoritmo es moverse de extremo a extremo. Y por ejemplo, en este ejemplo que vamos a tener, leen solo los algoritmos, los procesos cuando van de forma ascendente. Entonces empezamos en el 28 y empiezan a leer como va de forma ascendente, ¿no? El 31, el 37, el 43 y de ahí, como ya no hay más procesos por atender, se regresa, pero no lee ningún proceso. Y cuando vuelve a ascender, pues vuelve a leer el proceso, que en este caso sería el 2, el 5, el 7 y el 14. Y bueno, pues aquí tenemos el ejemplo de cómo sería este algoritmo de forma descendente. Empieza a leer los procesos 14, 7, 5 y 2 y en su viaje de izquierda a derecha no lee ningún proceso. Es hasta que vuelve a empezar su viaje de derecha a izquierda que lee los procesos, ya sea el 43, 37 y 31, siendo el 31 el último entonces. Por último, y para concluir, podemos ver que existen muchos algoritmos y cada uno con sus ventajas y desventajas, ya sea el tiempo, los movimientos de brazos o la prioridad, por lo que algunos pueden sufrir de inanición y pues ya tendríamos que evaluar cada uno dependiendo de nuestros objetivos.